Ahí es donde creo a veces que la iglesia se ha vuelto muy sofisticada. Creo que la iglesia se ha vuelto muchas veces sofisticada. Y de vez en cuando tenemos que volver. No hay nada malo con este estudio bíblico, pero tenemos que volver de tiempo en tiempo a esa fe de un niño, a creer que la Biblia dice que por sus llagas fuiste curado. ¿Qué evidencia te puedo dar de esa? Ninguna. Lo único que te puedo decir es que lo dice la Biblia, lo dice Isaías 53, que por sus llagas fuiste curado. Y yo lo que creo que tú debes confesarlo, decirlo y creer que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Pero explíqueme, porque no sé cómo explicarte. No te lo puedo explicar porque no hay explicación para eso. Es la fe en el poder del evangelio lo que cambia la vida de una persona, y tú y yo no podemos perder la fe en ese evangelio. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay muchos de los que están aquí callados allá afuera, porque no sabes qué decir, no sabes cómo defenderte. Hay un montón de gente queriendo volverse doctores en teología y estudiar la Biblia para presentar argumentos y sentirse mejor preparado. Felicidades por ti. Todo el que quiera aprender, debe aprender. Pero tú no vas a ganarte a nadie con un sistema teológico. Tú no vas a convertir a nadie con un sistema teológico. Tú no vas a convertir a ninguna persona con un argumento natural. La gente se convierte y se transforma por una sola cosa: la locura del evangelio, de las buenas nuevas, de que Cristo vino y murió por nosotros y resucitó para darnos vida y dárnoslas en abundancia. Y esa debe ser nuestra prioridad todos los días. Predícale a la gente el evangelio. Ora por la gente. Oye, te quiero llevar estos versos y que los veamos por un momento para cuidar nuestro corazón primero. Pero entiende que es la locura del evangelio. La locura del evangelio. Y cada vez más me doy cuenta de la necesidad que hay de esto. Cada vez más. Cada vez más. En estos días hablaba con un caballero que me citó a hablar con él. Una persona conocida, con ciertas situaciones, y me decía: sé que lo único que yo necesito es de Dios, y lo he estado buscando, pastor. Cuando terminamos de hablar, lo que me pidió fue una cosa. Me dijo: cuando usted pueda, la próxima semana, invíteme un día a orar con usted. Me gustaría ir a su templo con usted allí, arrodillarme y orar. Cuando yo salgo de esa mesa, veo la necesidad de gente tan influyente, tan importante, que no hay argumento que yo le pueda dar. Solo el mero hecho de que te digan que lo que necesitan es oración, que lo que necesitan es orar. ¿Y sabes lo que me entristece? Que el mundo sabe lo que necesita, y los cristianos, sabiendo lo que tienen que hacer, piensan que no lo necesitan. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste la necesidad de venir al templo a orar? Lo que pasa es que mientras más nos conectamos con Dios, a veces lo hacemos desde nuestra mente y no desde el Espíritu. Y ahí es donde comienza nuestra vida a retroceder. Yo no tengo problema con que usted sea un cristiano más sofisticado o más fino, más finucci, que conozca más versos, que conozca grandes argumentos y que pueda defender la fe. Pero sobre todas las cosas, usted y yo deberíamos ser de los locos del evangelio, donde le pongamos las manos a la gente y creamos que se van a sanar, donde declaremos la palabra y creamos que algo va a ocurrir, donde tú salgas allá afuera y prediques la palabra y que la gente, tú esperes que se convierta y que le entregue su vida al Señor. Por supuesto, qué maravilloso sería que tú puedas tener ese balance, que te puedas sentar con alguien que todavía no está en ese grado y que solo necesita no menospreciarte,
sino ver la racionalidad, la inteligencia y simplemente querer acercarse a ti. Eso fue lo que pasó con Jesús. ¿Por qué se acercaba a Jesús un Nicodemo? ¿Por qué se acercaba un Zaqueo? ¿Por qué Zaqueo quería mirar a un Jesús? ¿Por qué un centurión romano quería mirar a Jesús? Los milagros que hacía, las cosas que ocurrían alrededor de él, pero no tan solo eso. Cuando él se sentaba, Jesús tenía la capacidad de hablarle a un niño y hablarle a un rico. Y esa debería ser la gracia de los creyentes. Esa debería ser tu gracia en los próximos días. Y esto comienza con tu experiencia personal. Que cuando tú salgas de aquí hoy, en los próximos minutos, tú puedas decir, ¿sabes qué? Mi salvación no viene por lo que yo he racionado. Mi salvación viene por el poder del Evangelio, del cual no me avergüenzo. ¿Tú eres de los que crees que Cristo murió y resucitó? Sí, y no me avergüenzo. Sí y no me avergüenzo. Creo que fue para Semana Santa pasada, en un noticiero, una de las reporteras le hizo esta pregunta a mí y al padre Willy. Yo no la pude contestar por cuestión de tiempo. Padre Willy dio su contestación, pero ella hizo esta pregunta. Conozco mucha gente, y a lo mejor pienso que es ella también, ¿verdad? Porque cuando siempre uno pregunta por pastillas por un amigo, el amigo es uno. Lo que pasa es que para no decir que soy yo, pues, ¿verdad? Entonces, esto no es para mí, esto es para un amigo que piensa así, ¿verdad? Pero es el amigo interno que uno tiene. Ella dijo algo bien interesante. Dijo, conozco gente que no tiene problemas con creer que Cristo vino y que murió. Lo que tienen es problemas con la resurrección. ¿Cómo probamos que resucitó? Y hay forma de probarla. Hay forma de probarlo. Yo te puedo dar argumentos. Si tú vas a creer que la Biblia es un documento histórico y que es un documento real y que está comprobado que el Evangelio y los Evangelios son hechos reales que ocurrieron, no me puedes decir que la mitad es buena y la mitad es mala. Y si después que Cristo muere tenemos personas que sabemos que existieron, que dicen que lo vieron y que caminaron con Él, eso nada más podría ser o debería ser una prueba de que es real, de que resucitó. Porque entonces me tienes que argumentar por qué la mitad del Evangelio es verdadero, es histórico y lo otro no. Así que si creemos en las historias de aquellos que lo vieron cuando hizo milagros, debemos creer también la historia de aquellos que lo vieron resucitar. Pero a la larga de la postre, hermano, eso no importa. A la larga de la postre lo que importa es que tú lo creas. Y es la locura de creer eso lo que nos da salvación. Cuando nosotros no entendemos esto, me ayudas en el piano y allá, si me lo prenden por favor. Cuando nosotros leemos Romano lleva a un proceso que de todos nosotros tenemos que cuidarnos. Y vuelvo y repito una vez más, nuestra meta debe ser cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas. Y mira lo que dice el verso 17 en adelante. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios es, se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El que no cree no tiene qué. El que no cree no tiene qué. Excusa. ¿Y por qué no tiene excusa? Todo el mundo, óigame bien, hermano, cree y no, bueno, lo aclaro. Todo el mundo sabe que Dios existe. Todo el mundo sabe que Dios existe. Cuando tú le predicas a alguien, tú tienes que hablarle a la parte de todo el mundo que sabe que Dios existe. Pastor, pero hay gente que no cree en Dios. Eso es otra cosa.
Yo no puedo hablarle a la mente que te dice que tú no crees en Dios. Yo tengo que predicarle a la parte tuya que sabe que Dios existe. Porque el ateísmo no es otra cosa que rebeldía al conocimiento que ella tiene de que Dios existe. Pastor, ¿por qué usted está tan seguro de que Dios, que todo el mundo sabe que Dios existe? Porque Dios se ha hecho visible para todo el mundo a través de lo que se conoce en la teología como la revelación general. La revelación general es la revelación y la idea que el universo te muestra de que hay un ser más grande que todos nosotros. Por eso hay un grupo de agnósticos y de gente que dicen: yo no dudo que haya una deidad. Lo que no puedo probar y llamarles que sea Dios. Por eso es que hay indios y gente a través de toda la historia que han hecho pirámides, que han hecho ritos. Porque el ser humano en sí mismo sabe que Dios es real. Porque no hay excusa, óigalo bien, no hay excusa. Que te rebeles en contra de lo que ya sabes es otra cosa. Ateísmo y cualquier otra cosa es rebeldía. ¿Y sabe por qué la gente se rebela en contra de lo que ya sabe? Porque no quieren un compás moral en sus vidas. Y por lo general, el que dice que no cree en Dios, lo que tiene son deseos sexuales. Cuando un joven llega a la universidad después de haber estado en la iglesia toda su vida y te dice que en la iglesia, en la universidad le enseñaron y han puesto todos estos pensamientos de que Dios no existe, ese muchacho lo que quiere es acostarse con otra gente. Eso es todo. Porque si yo saco a Dios de la ecuación, puedo hacer lo que me da la gana. Puedo hacer lo que quiera. Puedo vivir a mi manera. Y lo grande de todo esto es que delante de Dios nadie tendrá excusa. Porque Dios se ha hecho visible. Mira tu vida en el día de hoy. Sí, yo sé que tú siempre ves cuando Dios no está. O cuando tú piensas que no está. Y sí, sé que juzgas las cosas que te han pasado y piensas: Dios no estuvo aquí, ¿por qué no estuvo aquí? Pero ¿por qué no te concentras y miras todas las veces que lo debiste haber visto y todas las veces que lo has visto en tu vida y cada mañana que tú lo has visto y cómo Dios te ha cuidado toda tu vida? Porque no tienes excusa cuando tú ves la mano de Dios, porque hay un montón de cosas en tu vida que tú no sabes cómo pasaron, que tú no sabes cómo ocurrieron, pero algo tú sabes que ocurrió y que no pudo haber ocurrido por cualquier razón, sino que tiene que haber sido la mano de Dios al lado tuyo y no tienes verdadera excusa. No hay. No hay.